Marcos capítulo 6, desde el versículo 7 nada más en adelante, desde el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, Dios los mandó, ya volvieron, pero ya el versículo 30. Y él les dijo: venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se juntaron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y dímelo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminaron la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorría toda la tierra de alrededor, comenzando a traer de todas partes enfermos en lechos, en camas, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tremendo esto. Ustedes se dieron cuenta que en la lectura me salté del versículo 14 al 29. Ahí dice: muerde Juan el Bautista. Quiere decir que hice lo posible leer el día completo de lo que hicieron. Amén.
Este relato lo relata también el apóstol Mateo, en el libro de Mateo también está escrito. Tiene otros pedacitos, pero vamos a mirar un poco acá. Es sorprendente lo que uno encuentra estudiando la palabra de Dios despacio, analizando, metiéndose usted en la Biblia, metiéndose usted en los eventos que están en la Biblia, metiéndose usted a oír a Jesús como si fuera usted otro de los discípulos, sentado con él y oyendo lo que él está diciendo, tratando de ver lo que está sucediendo alrededor, analizando las cosas para poder entender la palabra. Y uno lo que mira aquí es una cosa. Jesús les dice misión de los 12 discípulos. Hasta aquí son discípulos. ¿Cuántos somos discípulos? Amén. Y esa misión es: vayan, prediquen, reprendan los demonios, sanen los enfermos y prediquen el reino de Dios. Prediquen a Jesucristo para que la gente se salve, para que la gente conozca de Jesús y conozca de Dios, para que la gente conozca de Dios. Amén. Ese era todo el trabajo. Pero les dice: no lleven dinero. Oiga lo que dice. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, para que caminen y pues puedan caminar bien. Pero no lleven alforja, o sea, no lleven ni pan, ni dinero en el cinto. No lleven dinero, no lleven cartera, no lleven 2 vestidos. Váyanse en sandalias, un solo par de zapatos. Váyanse así. Sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. O sea, váyanse tal y como están. Váyanse. Señor, y la comida y la bebida y qué tal nos demoremos por allá 3, 4, 5 días y cómo vamos a hacer para nuestras necesidades. Yo quiero que salte un poquito al versículo 30. Cuando ellos vuelven, el término que ya Dios les da, el Señor les da, ya no dice discípulos, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí ya les cambia el nombre. Primero eran discípulos cuando se fueron, pero cuando volvieron, su nombre fue cambiado. Y ahí está casi la mayoría de lo que podemos llegar a entender qué fue lo que pasó. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es pasar a otro nivel. ¿Qué los hizo pasar a ese otro nivel? ¿Qué hicieron para que ya no se les dijera discípulos, sino que ahora los apóstoles? Apóstoles significa enviado. Eso es una palabra que es en hebreo y significa enviado. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro, y otro es el que es enviado a hacer una misión. Entonces, una cosa es de pasar de ser discípulo a ser apóstol, o de ser un seguidor del maestro a ser enviado por el maestro. Ese es más o menos el término más correcto. No sé hasta dónde usted es seguidor, o si usted ya quiere es que el Señor lo envíe a hacer algo. Porque realmente de eso se trata todo lo que leímos acá. Jesús, ¿qué es lo que quiere hacer? Él quiere pasarnos a un nivel superior. Él quiere que avancen. Él no quiere que se queden solamente siguiéndolo a Él. Él lo que está haciendo durante esos años que está con los discípulos es precisamente entrenándolos, pero para que no se sigan de Él, es para que ellos vayan más allá. ¿Cuánto tiempo debemos nosotros seguir a Jesús? ¿Hasta cuándo usted cree que debe seguir a Jesús? Y esa es una buena pregunta. ¿Y cuándo debo de ir a obedecer a Jesús? Porque cuando usted va detrás de Jesús, usted va a depender de Él todo. Pero cuando usted deja a Jesús para ir a obedecerlo a Él, usted va a aprender directamente y a depender directamente es de Dios y no del que está a su lado. Jesús está aquí en la tierra.
Mientras Jesús está ahí, Él los sana, los alimenta, les da la ropa, Él siempre les daba las cosas. Él era el responsable de ellos. De hecho, cuando Él muere, les dice, les hizo falta algo, mientras estoy con ellos, nada, comida, bebida, nada. Digo, bueno, listo. ¿Y de dónde saqué yo para darles todo lo que ustedes necesitan? ¿De dónde saqué yo para comer, para vestir, para darle de comer a todo el mundo, para todo? Ellos no entendían. Ahora Jesús no quiere solamente que dependan que Él siempre esté ahí. Ahora quiere que ellos vayan a un nivel superior y aprendan a hacer y a vivir y a depender tal y como Él lo hizo. Y esto ya es otro nivel. Realmente sí es otro nivel. Amén. No sé si usted quiera pasar a ese otro nivel, donde usted ya quiere aprender a vivir sin pan y sin dinero. Porque una cosa es vivir con pan y con dinero y con una cartera llena, y otra cosa es tener varios vestidos en su closet. Una cosa es ver la nevera llena. Una cosa es saber que usted mensualmente le está entrando tanto dinero y que usted tiene sus recursos asegurados para mañana, y otra cosa es no tener absolutamente nada y sin embargo tener en abundancia. Eso es otro nivel. Así que aquí hay una mentalidad que el Señor quiere romper un paradigma en ellos mismos, porque ellos no lo entienden. El Señor, ellos se van a descansar cuando vuelven, no supieron cómo hicieron, pero lo hicieron. Y luego se va caminando, le dicen, nos vamos en tal parte, se van en el barco. Aquí dice solamente que el viento venía contrario y ellos estaban remando para llegar al otro lado, y el Señor se fue caminando sobre el mar. Pero dice la Biblia que ellos todavía no habían entendido lo de los panes y los peces. ¿Qué tiene que ver caminar con en el mar con lo de los panes y los peces? O sea, ellos estaban más confundidos con ¿cómo así? ¿Cómo fue cómo hizo el Señor cómo hizo para darle de comer a tanta gente? Ellos estaban confundidos todavía. Y más aparte ahora aparece el Señor caminando. Todavía no habían entendido lo de los panes y los peces. Yo me puse a analizar esto y aprendí algo. Hay gente que no ha entendido todavía lo de los panes y los peces, y han visto milagros sobrenaturales, milagros grandes, sanidades sobrenaturales, pero no han entendido lo de los panes y los peces. Y tal vez has escuchado muchísimos mensajes de esto. Aquí, no sé, en otra iglesia, en otra televisión, radio, y he escuchado mucho sobre los mensajes de los panes y los peces, ¿verdad que sí? ¿Usted lo ha entendido? ¿Se entiende lo que Jesús realmente quería que entendiesen los discípulos? Que ahora ya son apóstoles. Ojalá lo entendamos. Amén. No lleven nada. No quiero verlos cargando plata. Yo he visto esto de los panes y los peces, lo he visto. Y a medida que ha pasado el tiempo, he estado aprendiendo un poco más sobre eso. Y eso es lo que me ha enseñado a tener más tranquilidad y más paz en medio de las dificultades. Una vez salí a Perú y Dios no solamente multiplicó panes y peces, nos dio hospedaje, nos dio comida, nos dio dinero, nos dio de todo. Una vez nos fuimos con Johan, así fuera, lejos, a República Dominicana, y Dios nos bendecía, nos multiplicaba, nos ponía a andar en los mejores automóviles. Y uno, pero Dios, ¿cómo haces tú esto? Y uno a veces ve el milagro, lo que el Señor está haciendo. Y otra cosa es entender el por qué el milagro o cómo lo hace el Señor. Muchos vieron resucitar a Lázaro, pero no entendieron nada. Muchos vieron dar vista a los ciegos, a los paralíticos, vieron los milagros, pero ¿entendieron? Se encontraron en la Biblia que no entendieron. Aún los mismos discípulos vieron milagros sobrenaturales y se quedaban pasmados, con la boca abierta, los ojos abiertos, asustados, dice la palabra de Dios muchas veces.
de ver los milagros, pero no entendieron. Entonces yo creo que debemos decirle: Señor, yo quiero entenderlo. No el milagro en sí, sino por qué hiciste ese milagro. ¿Cuál es la razón de hacer algo el Señor? ¿Por qué el Señor resucitó a Lázaro? El hecho de resucitarlo es sobrenatural, pero ¿y por qué lo hizo? Porque nunca el Señor hace algo como por hacerlo, como por dar. No. Tiene que haber una razón. ¿Por qué el Señor multiplicó los panes y los peces? Fíjense en esto. Se me van sin dinero, se me van sin cartera, se me van sin 2 vestidos, se me van sin nada. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes van a predicar. ¿Qué es lo que el Señor les quiere enseñar? A aprender a depender de Dios. Ellos tienen que aprender a depender de Dios y no del que está al frente de ellos. Hasta que usted no aprende a depender de Dios, usted va a vivir una vida de afán, de preocupación y ansiedad, y usted va a estar detrás del pan y el dinero. Va a estar detrás de la ropa, el pan y el dinero. Y es razonable, hermano. ¿Cómo es posible si yo tengo muchas responsabilidades y yo necesito el pan, el dinero y el vestido? Yo le digo: sí, hermano, tiene toda la razón, eso es razonable. Pero Jesús dice: no. Usted no puede pensar igual que los gentiles. Usted tiene que aprender a vivir es por la fe si usted es justo. Eso es otra cosa. Y aprender a vivir por la fe es vivir sin vestido, sin pan y sin dinero. Y vivir mejor que los demás. ¿Por qué viene el afán? ¿Por qué viene la ansiedad? ¿Por qué viene el estrés suyo? ¿Cuáles son las preocupaciones, honestamente? ¿Por qué usted se angustia? ¿Por qué se estresa? ¿Por qué a veces le da mal genio? ¿Por qué a veces ni viene a culto? Porque falta o el vestido, o el pan, o el dinero. ¿Es o no es así? Porque usted echa cuentas. Y cuando hace cuentas, las cuentas no le dan para suplir sus necesidades. Cuando mira el closet, no le da para estar al día en la ropa, porque ya la ropita está viejita. Cuando usted mira la alacena, ya se está acabando el mercado. Ese es el problema. Y entonces cuando usted está mirando eso, usted dice: Dios mío, tengo que hacer algo. No lleve nada para que aprendan que todo lo provee un Dios omnipotente y que existe. Jesús lo que quiere es darles a conocer a un Dios real. No es un Dios de un mito, no es un Dios de una estatua, no es una imagen. Dios es real. Él es su Padre. Él les suplirá la ropa, les suplirá el pan y les suplirá el dinero. Pero van a tener que aprender a confiar en Él. Si usted es consciente que todavía vienen las preocupaciones cuando faltan estas 3 cosas, es falta de fe. Es falta de conocer más a Dios. Es falta más de entender quién es tu Padre. No hagan cuentas de nada o preparación. Eso no sería fe. Si usted dice: voy para culto, voy a adorar a mi Padre, voy a honrar a mi Padre, pero sin embargo hay una preocupación por estas 3 áreas, a usted le falta fe. Y debe reconocer que hay incredulidad en el corazón. Es sencillo entender. Hay incredulidad. El Señor no quiere que eso haya. Si hay incredulidad, el Señor no puede suplir el vestido, el pan y el dinero, porque tú no les estás agradando a Él. La única forma de que Él haga esas cosas así sobrenaturales. Yo he aprendido a vivir todos estos 25 años así, porque aprendí de mi papá también. Y yo vi cómo llevaba el pan, la ropa y el dinero. No sé cómo, pero llegaba. Y hasta este día he vivido así, y es cierto. Sí sucede. Voy a repetirlo. Sí sucede. Dios es real.
Por eso Jesús dice que los asalariados, yo no estoy de acuerdo con eso. Si alguien le sirve a Dios, si alguien predica la palabra de Dios, y para poder hacerlo tiene que hacer cuentas primero, yo no creo que eso sea así. Es algo particular que tengo. Por eso cuando yo empecé el ministerio dije, Señor, hasta aquí fue la microempresa. ¿Tú suplirás? Vamos a ver, yo sé que sí, que sí. El Señor ha sido más que bueno. Debes moverte, que yo te proveo, pero si no te mueves nunca vas a ver la provisión de Dios. Vaya, si ustedes se quedan ahí, nunca jamás van a ver la provisión sobrenatural. Si ustedes no se mueven, no van a ver la provisión sobrenatural. Tienen que moverse, pero se van a mover sin túnicas, sin pan y sin cartera. Si ellos se quedan ahí pensándolo, nunca jamás habrían comprobado la provisión de Dios sobrenatural. Y hay mucha gente que este es el problema, porque no han entendido el por qué Jesús, después que los manda sin un peso, los manda sin pan y sin vestidos, ahora les dice, denles ustedes de comer a toda esa gente. Bueno, una cosa es que yo de alguna forma coma, yo me vista y beba, y otra cosa es que aunque no tenga eso, ahora tenga que darle a otros. ¿Qué dirían los discípulos? Venga, Señor, primero nos manda sin nada y ahora quiere que alimentemos toda esa gente. Eso está peor, ¿no? Señor, no tenemos nada. ¿Y quiere que bendigamos tantas personas? Sí. Hermano, si una gente no hace sino echar cuentas, por eso es que son tacaños, por eso es que hay avaricia, por eso es que no se da una ofrenda, por eso no se da un diezmo. Ese es el problema, este es el problema, ahí está. Esa es la realidad. El problema es incredulidad, no es más. Porque ellos tienen que primero echar cuentas y mirar cómo están las cosas. ¿Usted cree que así se vive para Dios? No, el justo vive por la fe, no vive por las cuentas que tenga. La persona no se mueve, mire, la persona no se mueve, primero se plantea, se organiza y después hace las cosas. No lo está haciendo por fe, esa no es la fórmula. Mire, el Señor quiere quitarles el miedo a los discípulos. El Señor quiere quitarle el miedo a sus discípulos. Quiere quitarle la ansiedad, la preocupación y el estrés ya. Quiere romper ese paradigma, que tiene que haber una preparación para poder vivir mañana mejor. Y el Señor quiere romper eso. Entonces les dice, no, ¿por qué el Señor específicamente les dice, no me van a llevar eso y esto y esto y esto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a comprobar que hay un Dios sobrenatural y que les va a suplir todas estas áreas, no se preocupen. Y ellos se fueron. Y cuando ellos se fueron, después vuelven con el tiempo. Porque eso no fue por la mañana y por la tarde. Ellos tenían que recorrer. Y cuando volvieron venían contentos, felices. ¿Por qué? Porque Dios les había suplido en abundancia. No entendían, pero sucedió. Si ellos se quedan pensándolo, uy, no, pero venga, Pedro, échese ahí unos pesitos de demás porque por si acaso Dios no les había suplido. Dios les suplió y les dio en abundancia fue porque obedecieron a Dios. ¿Aló? Entonces, la ansiedad y la preocupación, eso es igual a incredulidad, hermano. Es el mismo término. Cuando se van los 12, ¿qué sucede? Se van, actúan, hacen, hagámosle a ver qué va a pasar. Amén. Vayamos al culto, así no trabaje a ver qué sucede. Pero no hay pan, no hay dinero y no hay ropa. Pero vamos a honrar a Dios. Vamos a hablarle a alguien de Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a glorificar a Dios a ver qué sucede. El Señor dice, les voy a demostrar que sí les doy pan, vestido y comida y dinero. Dígame, ¿cuál es el problema de una persona que no lo hace? La calculadora, los números. Amén.
Ahora el Señor se los lleva de ahí y cuando vuelven los llama apóstoles. Dijeron, ustedes aprendieron que cuando Dios los envía, Él es el jefe de ustedes y les suple. Entonces ya pasaron de discípulos. Ustedes van a dejar de seguirme, ahora ustedes van a tener misiones. Ustedes van a hacer cosas más grandes. Ustedes no se imaginan lo que van a hacer. Yo me imagino a alguno de nosotros aquí diciendo, Señor, ¿tú me vas a enviar? Sí. ¿Le da miedo? Se fue y se lo llevó a un lugar aparte para que descansaran. El Señor se da cuenta que ellos estaban cansados, o sea que el Señor también le dice, no, ahora es tiempo de descansar, has trabajado, vas a dormir tranquilo y en paz, ya serviste, trabajaste al jefe, amén. ¿Usted cree que este texto es para todos? Piense, ¿este texto de vayan y hagan esto es para todos? Yo como que lo dudo. Por una sencilla razón. Porque no es de todos la fe. Y eso está escrito en la palabra de Dios. La fe es dada a todo el mundo. Si han leído el versículo. ¿El Señor va a enviar a todos? ¿A quién va a enviar el Señor? Aparte de ser discípulo, ¿a quién va a enviar? Él va a escoger. ¿Y a quién va a escoger para enviarles? Escuchen. ¿A quién va a escoger Jesús para enviar? Solamente a los que se atreven a creer que Él suple el vestido, el pan y el dinero sin tenerlo. ¿A todos? No creo. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? No es a todos. Pero ¿quisiera Dios que fueran todos? Claro. Claro. El Señor quisiera que toda la congregación aprendiera a vivir sin pan y sin dinero. ¿Sería Dios feliz? Sí. ¿Estaríamos súper mega bendecidos? Sí. ¿Cuántos entendimos ese pedacito? Entonces, hay diferencia de la multitud y los que se animan a vivir sin pan y sin dinero. Ponle cuidado. Hay una multitud. Ahora los discípulos pasan a ser enviados. Ellos se atrevieron a ir a hacer una misión sin pan y sin dinero y sin 2 túnicas. Se atrevieron. Se lanzaron. ¿Qué nivel tienen ellos y qué nivel tiene la multitud? ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y ahora los nuevos apóstoles o enviados? ¿Cuál es la diferencia? De que la multitud depende de que le den de comer, vestido y dinero. Pero ellos ya no dependen ni del vestido, ni del pan, ni del dinero. Ahora dependen desde Dios. No sé si me di a entender. Por eso Jesús dice, ellos dependen de ustedes, vayan les dan de comer. Todavía estaban como bien complicado. Todavía como que su mente no les funcionaba después de que volvieron. Y ahora el Señor les dice, toda esa gente, esa multitud, ellos dependen del pan, ellos dependen del dinero y dependen de la ropa. Miren el hambre que tienen. Vaya ustedes que dependen de Dios, denles de comer pan. Y ellos mismos pensaron fue el dinero. Otra vez, por favor, que no es dinero, hombre. Dese cuenta que los discípulos como que otra vez piensan, pero necesitamos esos 200 denarios. Les hizo falta algo cuando fueron por allá. No, y entonces, ¿por qué vuelven a pensar en dinero? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Es pensar en qué? En el dinero. Ese es el problema. Ellos otra vez, Señor, pero lo que necesitamos es 200 denarios para dar de comer. No necesitan 200 denarios. Venga, les digo cómo es. ¿Cuánto tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen? En la otra versión no dice cuántos panes. ¿Cuántos panes tienen? 5. Ya fuimos y revisamos 5 panes de 2 peces. Vamos a orar por lo que hay. ¿Se necesitó dinero?
Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está enseñando a sus nuevos apóstoles? Lo que Jesús está haciendo es enseñarle a sus nuevos apóstoles. O sea, es enseñándoles. Ellos comiendo, el pueblo come feliz. Ellos van detrás de Jesús es porque les llena la barriguita. Ellos van detrás de Jesús es porque hace una sanidad, porque ellos dependen. Pero los apóstoles tienen que aprender a depender directamente de Dios y a solucionar las cosas, no dependiendo de otras personas, sino directamente de Dios. Ese es otro nivel. Si yo le hago una pregunta a usted, ¿de quién depende? Porque si usted ha aprendido a depender de Dios, ¿a quién estaría buscando? Usted no estaría buscando dinero, hermano. Usted no estaría buscando ropa. Usted no estaría buscando pan, hermano. Usted estaría buscando a un Dios sobrenatural que le suple eso y que le da tanto aún para darle a otros. No sé, ¿me di a entender? ¿Cuántos alabamos al Señor? Compréndalo en esta noche, es sencillo. Lo que Jesús está haciendo es enseñar a sus discípulos. Él no quería hacer una demostración sobrenatural de un milagro para que todo el mundo comiera y ya. No, sí lo hizo, está bien. Pero Jesús realmente lo que está haciendo es entrenar a sus nuevos enviados. Y Jesús lo que está haciendo en esta noche es hablándote para pasarte a otro nivel. Que aprenda a depender de Él. No de lo que los sentidos y las cuentas le dicen. Si lo entiendes, vas a ver que el jefe va a ser Él. A Él es el que hay que buscar. A Él es el que hay que adorar. A Él es el que hay que aprender y conocerlo más. Él nos suplirá el vestido, el pan y el dinero. Él lo hace, Él es real. Y si Él es real para usted, ¿qué hace detrás del pan y del dinero y el vestido, hermano? Eso lo hacen las multitudes, hermano. Las multitudes van detrás de alguien que les supla eso. Se van a las ONG, se van al gobierno, se van a donde los patrones, se van a donde el jefe. Ellos están dependiendo a ver si les suben el sueldo. ¿Por qué? Porque la gente les pone los valores de lo que usted se merece. Pero cuando usted depende de Dios, Dios no le va a poner límites. Dios le va a dar tanto que va a poder bendecir a multitudes. Y usted va a decir, pero ¿de dónde si no tengo? Ahí es donde Dios entra en acción. Porque en sí el milagro no es nada. Es lo que puede usted aprender. Los milagros no producen fe, ¿sabía eso? Es la palabra de Dios la que produce fe. Jesús no dijo, haga milagros y la fe se va a aumentar. Dijo, no, la fe viene es por el oír la palabra de Dios. El Señor Jesús hace milagros, pero usted va a encontrar que en todos los milagros que hizo, la gente no le pasaba nada, no se arrepentía, no se convertía. La gente entonces se asustaba, hermano. Pero lo que produce fe es escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y sé que Dios te está hablando en esta noche. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Usted es de la multitud? ¿Usted es del montón? Yo no lo creo, yo no creo. Dios mío, esta congregación no es del montón. Es gente que ha aprendido a depender de ti, Señor. A su nombre. Mire lo que dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué era lo que querían las ovejas que estaban como desamparadas? Querían pan. Y seguían a Jesús por todos lados. ¿Por qué? Querían pan. Si les hubieran repartido dinero, por favor, lo habían perseguido. ¿Sí o no? Pero ellos en ese momento querían era pan. ¿Sabe que hay gente por eso? No, están en el montón. Son ovejas desamparadas que no tienen un Dios sobrenatural. Por eso le da afán y la ansiedad. Entonces,
Hay compasión y eran como ovejas sin pastor. Empieza a enseñarles por cuánto tiempo. 1 hora para que la gente se vaya rapidito porque tiene afán. Horas y horas de enseñanza. Horas y horas. Duraron 3 días la gente detrás de Jesús. Y Jesús lo único que hacía era ¿qué? Hablarles y hablarles y hablarles y enseñarles y enseñarles. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Amén. Versículo 36. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan porque pues no tienen que comer. Escuchen, ellos ven la necesidad pero no saben cómo suplirla. ¿Aló? Ellos ven la necesidad pero no saben cómo suplirla. Jesús siempre ve la necesidad y sabe cómo suplirla. ¿Sí ven la diferencia? Los discípulos ven la necesidad, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Señor, el problema es que plata, no es ¿qué hace un discípulo? La solución es ¿qué? Plata. ¿Qué están buscando? Plata. ¿Y para qué? Pues para solucionar todos los problemas, hermano. Jesús les dice, no es plata la solución, es falta de fe. No le han creído a Dios. ¿Aló? Despídelos para que vayan a comprar de comer pan, pobrecitos, se están muriendo de hambre. Denle de vosotros de comer. O sea, el versículo 37, responde Jesús, pues denles vosotros de comer. ¿Ven una necesidad? ¿Ven una necesidad y no la van a suplir? Oigan, ustedes están viendo una necesidad en la gente, sí. ¿Y qué están haciendo por suplir la necesidad? Eso es igual cuando la gente que siempre mira el problema, pero nunca jamás tiene una solución. ¿Le parece a usted que siempre le digan a sus errores, no le den una área o una idea de cómo salir? ¿Para qué entonces murmuran? ¿Para qué critican si ni siquiera ellos tampoco saben cómo solucionar eso? ¿Aló? La gente critica y murmura, pero nunca ellos no tienen ni la menor idea de cómo solucionar los problemas. Entonces, ¿para qué una opinión que no tiene sentido? ¿Aló? Por eso Jesús dice, si ustedes están viendo una necesidad, pues súplenla. No se queden ahí parados. Vayan a ganar algo a ver. ¿Cuántos estamos entendiendo ese pedacito? Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decirles? Enséñenles a ellos. O sea, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos, a los nuevos apóstoles y no a la multitud? Acuérdense que aquí lo que están haciendo es entrenamiento los discípulos y los apóstoles. El 37 les dice, ellos le dijeron que vayamos y compremos 200 denarios y les demos de comer. O sea, ellos están pensando la lógica, lo humano, lo material, los sentidos, ellos están analizando eso. Solucionen el problema. Denles ustedes de comer. Si usted se devuelve a los primeros versículos es complicado. Y le mandó, no lleven nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias una sola y que no se vistan 2 túnicas. Ahora, si ven hay 5,000 hombres, ahora denles ustedes de comer. Es más complicado, ellos no tienen cartera. Porque no la llevaban, porque el Señor se las ordenó que no la llevaran. No llevaban 2 túnicas, no llevaban dinero. Y ahora, piense una cosa, el Señor le está pidiendo algo que humanamente, ¿cómo lo ve usted, hermano? Escuchen, humanamente, primero les dice, no lleven 2 túnicas, no lleven plata, no lleven pan, no lleven cartera, no lleven nada, y luego les dice, ahora vayan y denles de comer a toda esa multitud. O sea, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Qué piensan los discípulos? ¿Se acuerda que pasó el mar y ellos todavía estaban confundidos? O sea, todavía no sé qué fue lo que pasó, no entendemos a Jesús. ¿Cómo vamos a entender a Jesús? Yo no sé qué le pasa al maestro, no sé qué le pasa a Jesús.
Primero dice que no andemos con nada. Y luego dice que le suplamos la necesidad a los demás. No, eso es el colmo. ¿Sí o no que es el colmo? ¿A usted le ha pedido algo al Señor así que se le sale de ¿por qué me pide eso? Señor, yo no puedo ni dar esto porque es que no tengo, mire las cuentas. Esta es peor. No, ahora vayan a darles de comer. ¿Y de dónde sacamos la plata? Si usted nos dijo que ni cargáramos ni 5. Hermano, ¿de dónde voy a colaborar y de dónde ayudar? ¿Cómo voy a colaborar? Si hermano, venga, le muestro la agenda de las cuentas. Ese es el problema de los discípulos. ¿Cómo Dios va a poder enviarlos? ¿Cómo Dios va a poder, si no han aprendido a vivir sin pan, sin vestido y sin dinero? Usted tiene que moverse así, sin nada, a ver qué pasa. Y si no, nunca jamás va a mirar la provisión de Dios. La provisión sobrenatural de Dios solamente se ve cuando usted es capaz de moverse sin eso. Amén. El Señor, aunque no haya finanzas, el Señor las puede multiplicar. Eso es lo que le está diciendo. No hay finanzas, no tienen plata. Yo ya lo sé, ¿o cree que se me olvidó? Ellos creyeron que a Jesús se le había olvidado que hacía unos días les había mandado sin plata. No, a Jesús no se le había olvidado. Lo que el Señor les quiere demostrar, enseñar, es que el Señor es capaz de multiplicar un puñado de harina. Él puede multiplicar 2 panes, Él puede multiplicar 2 peces, Él puede multiplicar de lo que no hay. Él puede hacerlo en gran manera. ¿Cuántos me están entendiendo? Oía el testimonio de un hermano que vino de Estados Unidos, que estuvo en México, misionero. Qué testimonio tan tremendo. Con su esposa, Dios le dijo, se van para tal parte, y ellos se fueron para esa parte. El Señor, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos un apartamento, y se fueron a lo loco. Dios les suplió apartamento donde ellos querían, en el barrio donde querían, pero llegaron y no tenían con qué comprar el mercado. Y llegaron al apartamento, ¿y ahora qué hacemos? Cuando los vecinos, es que nosotros compramos un mercado para nuestra hija que pensábamos que estaba aquí, pero como ella se fue, nos sobró demasiado mercado. ¿Ustedes lo quieren? O sea, cuando uno oye estos testimonios, yo ya sé, sí, eso es así. Porque ellos aprendieron a vivir sin pan y sin dinero. Esa es la razón. Y hasta que uno no aprenda a vivir así, ¿cómo Dios va a hacer algo sobrenatural? ¿Usted cree que Dios lo va a poner a aguantar hambre a usted? Jamás. O lo va a poner a vivir descalzo, o sin buena ropa. No. Dios es un padre, entiéndalo. Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si Johan y Saribet viven sin pan, sin dinero y sin ropa bien. ¿Y por qué creen él? Que él vive sin pan, sin dinero y sin ropa y no le hace falta nada. Porque tiene un papá. Si usted tiene un padre y usted cree que tiene que ir a buscar el pan y el dinero y la ropa, es porque no tienes un padre. Es porque es una persona huérfana. Y aunque fuera huérfano, Dios es padre de los huérfanos, de las viudas y los afligidos. Y si ustedes, dice el Señor, padres, son malos y les da buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará a sus hijos todo lo que les falte? El problema es eso. El problema es que no se ha entendido la lección de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús lo que está demostrándoles ahí es que Él es capaz de suplirles, aunque haya muy poco, pero que primero está Él y la obediencia a su palabra. Que se muévase sin pan, sin dinero. Muévase a buscar a Dios. Muévase a servirle a Dios. No tenga miedo en honrar a Dios. No tenga miedo. Él es más generoso de lo que usted piensa. ¿Cuántos cerramos al Señor?
El Señor lo que les está enseñando es cómo multiplicar de donde no hay nada. Es la clase de la multiplicación. Amén. Es una enseñanza que debe usted aprender en su vida personal, y hasta que tenga más de lo que puede conseguir, usted va a entender que hay un Dios real. Esa clase usted tiene que aprenderla, pero tiene que disfrutarla y vivirla. Si no la ha aprendido, tiene que aprenderla. Debe de aprenderla. Usted tiene un Padre eterno, y Él es el dueño de todas las cosas. A su nombre. Vamos en el 37, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Ay, hermano, aquí todos están bendecidos, Señor. Oh, con lo que tienen podrían hacer cosas sobrenaturales. Y les mandó que hicieran recostarlos de dos en dos. Y comieron todos, versículo 42, y se saciaron. 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Jesús les está demostrando cómo hacerlo, y estamos aprendiendo. Luego el Señor enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Váyase para Betsaida, a la otra ribera. Y entre tanto que él despedía a la multitud, hermano, mire, ya nos vamos, ya los discípulos se fueron, la verdad estoy cansado. Y él esa noche se fue a orar. En la cuarta vigilia, tipo 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, el Señor dijo: ay, los discípulos, ¿verdad que se fueron? Se fue. No tengo barquita. Se montó encima del agua y se fue caminando. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos con lo que Él hace? ¿Qué es lo que quiere? Él les quiere demostrar que a pesar de que hayan tormentas, vientos contrarios y problemas, se puede caminar por encima de eso. Primero a los discípulos los entrenó. Les demostró algo, cómo hacerlo. Les presentó problemas. Les presentó una multitud hambrienta. Eso lo creó Jesús. Dios creó una multitud hambrienta. Los impulsó y los desafió a ir sin nada. Y se fueron sin nada. Y cuando volvieron, ¿cómo les fue? Bien. Ya, primer paso. Ahora vamos al segundo paso. No solamente Dios les va a suplir para ustedes lo necesario, ahora les va a suplir para multiplicar y bendecir una multitud. ¿Y de dónde, Señor? Venga, les digo cómo. Y luego va otra. Pueden haber tormentas y dificultades, pero si ustedes creen en Dios, ustedes son capaces de caminar por encima de los problemas. Ellos todavía no habían masticado lo de los panes y los peces, y ya el Señor iba adelantado en la lección. Tremendo esto, ¿no? ¿Cuántos adoramos a Jesús? A su nombre. Miren, versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, 3 de la mañana, o sea, 2:30 de la mañana por ahí, de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Johan un día estaba explicando sobre eso. ¿Cómo es posible que los discípulos ahí y remen, y el Señor va a pasar derecho? Y se queda mirándolos, afanados, fatigados, angustiados, porque no avanzaban. Y el Señor caminando, iba a pasarlos derecho. 12 discípulos empujando una barquita, y él caminando iba más rápido que ellos. La fe hace que usted avance más rápido que todo el esfuerzo que usted pueda poner. Y hasta que no entendamos esto, sígale dando con ganas. Trabaje de noche, de día, las 24 horas. Pero si usted tiene fe, no necesita hacer todo eso. Si usted cree que se puede vivir sin pan, sin dinero y sin vestido, porque usted realmente tiene un Padre, usted no necesita esforzarse. ¿Aló? ¿Cuántos entendimos? Versículo 50. Todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que hace que la persona no logre entender los milagros de Dios y la enseñanza que viene detrás de todo? El endurecimiento del corazón. Jesús puede hacer los milagros. La otra persona puede ver los milagros y los ve literales y comer de la multiplicación. Pero cuando hay endurecimiento del corazón, de nada sirve ver lo que ve, comer o vivir o disfrutar. ¿Y qué significa endurecimiento del corazón? ¿Qué es estar endurecido su corazón? ¿Qué necesita esa persona para ablandar el corazón? ¿Qué necesita esa persona? Reconocer, decirle a sus sentidos, ya no más, voy a creerle a Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? A su nombre. El problema es endurecimiento del corazón. Cuando la persona está detrás de esas cosas, el problema es su corazón, el problema no es más. Luego el Señor termina la travesía, así se termina, y terminaron en la tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Dice que y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorría toda la tierra, y la gente, montones y montones de personas necesitadas. Pregunta, ¿será que hay mucho que hacer? ¿Sí o no? ¿Usted sería capaz de irse a hacer el trabajo del Señor sin vestido, sin pan y sin comida? ¿Usted es capaz de sacar una hora diaria para ir a enseñarle la palabra de Dios a alguien, aunque a usted le falte comida en su casa? ¿Usted es capaz de ir a evangelizar y orar por alguien, aunque no tenga vestido? ¿Usted es capaz de hacer algo por la gente que necesita de Dios, así usted no tenga pan en la nevera? ¿O primero está el pan, el dinero y el vestido? ¿Usted es capaz de ir a adorar a Dios, buscar su presencia y saber que su presencia es mejor que tener dinero? Eso es algo que usted lo identifica como discípulo o como alguien que ya puede estar en el otro nivel.